Hola, en este video explicaremos los temas vistos en la materia Biología Molecular en Univa Zamora Jacona. Y los temas que desarrollaremos a continuación son los siguientes: replicación, transcripción, traducción, telómeros, mutaciones y técnicas de biología molecular. El equipo está conformado por Lourdes Montserrat, Alma Lorena, Esperanza Ambriz, su servidor César Giovanni y Hilda Esquivel. La replicación es el proceso bioquímico que permite la duplicación del ADN a partir de una molécula patrón. Este proceso sirve para asegurar que las instrucciones del ADN pasen fielmente a las células recién producidas. Dentro de las características de este proceso, se observa que es semiconservadora con respecto a la hebra parental. Esto quiere decir que al replicarse, una de las hebras hijas es idéntica a la hebra padre. Otra característica es que es bidireccional y con numerosos orígenes de replicación. Esto quiere decir que las enzimas pueden actuar formando burbujas de replicación que son el punto donde comienzan a formarse las copias, a una velocidad aproximada de 1000 nucleótidos por segundo. En la replicación se forman dos tipos de cadenas, la cadena continua, que se va formando de 5 a 3, y la cadena retrasada, que se va formando por fragmentos llamados de Okazaki. El proceso de replicación comienza con la acción de la enzima ADN licasa, que se encarga de la separación de las hebras, o sea, la formación de la horquilla de replicación o burbuja. La siguiente enzima que actúa son las topoisomerasas, las cuales impiden que el ADN se enrede debido al superenrollamiento producido por la separación. Después, las proteínas SSB se unen a la hebra parental separada, impidiendo que ésta se una consigo misma. La ADN polimerasa inicia la síntesis de las cadenas. Además, tiene la capacidad para lectura, corrección y reparación. Esta enzima es la encargada de la alta fidelidad en la replicación del ADN. Las ADN primasas utilizan ribonucleósidos trifosfato para sintetizar el cebador de ARN, que es una cadena preexistente y que es necesaria para completar la cadena retrasada. La ARNH es una enzima especial de reparación de ADN que elimina este cebador, dejando espacio para que la ADN ligasa los una y no queden espacios vacíos. Ahora explicaremos los procesos de transcripción y traducción. La transcripción es la etapa de iniciación de la expresión genética, en donde consiste en la síntesis de ARN, en donde es necesario identificar el punto de inicio de la secuencia de ADN. Enseguida es el proceso de la traducción, en donde consiste en la síntesis de proteínas leído por los ribosomas. Durante este proceso intervienen diferentes tipos de ARN que son ARN mensajero. Forma parte del 5% del ARN en donde lleva información específica para la síntesis de proteína. ARN de transferencia. Este ARN interviene en la síntesis de proteína, donde su principal función es el aporte de aminoácido adecuado en forma de anticodón. ARN ribosomal. Forma parte del 80%, en donde este se encarga de dar lectura al ARN mensajero. MicroARN. Se encarga de revisar que el ARN mensajero se encuentre en buen estado. Este proceso consta de 3 fases. La primera, fase de iniciación de la transcripción. Primeramente se incorpora a la cadena de ADN la enzima ARN polimerasa, donde su principal función es la separación de las hebras y permite utilizar una de ellas y realizar una copia para formar el pre-ARN. El pre-ARN se va formando nucleótido por nucleótido, en donde hay un intercambio de timina por uracilo, en donde este se realiza en dirección 5'-3'. Enseguida comienza el proceso de la traducción, donde inicia con la fase de elongación. En la elongación, una vez formada la cadena pre-ARN, esta es separada por la misma enzima, donde después se le agregan las caperuzas. Las caperuzas es una protección en donde este permite que la cadena de ARN ya no se extienda más, además que le brinda maduración a la cadena. Enseguida los intrones de la cadena de ARN son eliminados por medio de splicing y se forma el ARN mensajero. Después, el ARN mensajero sale del núcleo hacia el citoplasma para que posteriormente el ARN ribosomal comience su lectura. Y por último,
inicia la fase de terminación, en donde entra el ARN transferencia, donde consigo trae un aminoácido en forma de anticodón y se incorpora a cada uno de los codones de la cadena. Después todos los aminoácidos son unidos por medio de enlaces peptídicos y una vez formados, estos son liberados para su posterior utilización. A continuación voy a explicar los telómeros. Los telómeros son una región del ADN no codificante que se encuentran en los extremos de los cromosomas lineales y que sirven como protección para estos. Los telómeros tienen secuencias de timina, adenina y guanina, apareadas con adenina, timina y citosina. Estas regiones de ADN mantienen la estabilidad cromosómica, evitando la fusión de las mismas. La longitud de los telómeros se encuentra formada aproximadamente por 8.000 pares de bases. Normalmente la célula se divide de 50 a 70 veces, donde pierde alrededor de 30 a 200 pares de bases por cada ciclo. Por lo tanto, el telómero comienza a cortarse, ocasionando un envejecimiento celular. Para evitar el envejecimiento prematuro, existe una enzima responsable de mantener la longitud telomérica estable durante toda la historia replicativa. Esta enzima es la telomerasa. Sin los telómeros, los cromosomas se unirían en sus extremos, alterando la información genética, de lo cual podemos rescatar que aquellos cromosomas no protegidos son los posibles causantes del desarrollo de cáncer. Enseguida explicaremos el tema de mutaciones genéticas. Hablamos de mutaciones genéticas cuando nos referimos a cualquier cambio que suceda en la secuencia de nucleótidos del ADN. Existen mutaciones de tipo espontáneas e inducidas. Las espontáneas están dadas por factores biológicos como la herencia o un déficit nutricional. Por otro lado, las inducidas pueden ser por agentes físicos como las radiaciones o químicos como las drogas. Causas que provocan una mutación genética. El ADN no logra copiarse con precisión. La mayoría de las mutaciones que pensamos que son importantes para la evolución suceden de forma natural. Por ejemplo, cuando una célula se divide hace una copia de su ADN y algunas veces esa copia no es perfecta. Esa pequeña diferencia con la secuencia de ADN original es una mutación. Otro tipo es las influencias externas pueden producir mutaciones. Por ejemplo, la exposición a determinadas sustancias químicas o la radiación, ya que estos agentes causan la degradación del ADN. Los tipos de mutaciones genéticas van a tener como consecuencia alterar la copia del ADN en la replicación. Como primer tipo de mutación y más común tenemos la de elección, la cual consiste en quitar un nucleótido o más en la cadena de ADN. Por ejemplo, quitamos adenina. Después tenemos el de inserción, en el cual se agrega uno o más nucleótidos en la secuencia del ADN. Por ejemplo, agregamos una tiamina. Como tercer tipo de mutación tenemos sustitución, en la cual se modifica un nucleótido cambiándose por otro. En este caso, adenina lo vamos a cambiar por citosina. Después tenemos translocación, en el cual se va a cambiar un codón por otro y puede haber dos tipos, silenciosa y cambio de sentido, en el cual, en este caso, el codón UUU lo vamos a cambiar por el UUC y las dos codifican a la misma proteína. Se llama silenciosa porque no ocurre ningún cambio y las dos codifican a la misma proteína, o sea, no hay ninguna alteración. Y en el cambio de sentido, ya no se cambió UUU por UUC, se cambió por UCC y este codón ya no modifica la misma proteína y hay un cambio. Tipos de pruebas para identificar alguna mutación genética. Citogenéticas. Se evalúan los cromosomas para detectar alguna anomalía. Bioquímicas. Se mide la actividad de una proteína. Moleculares. Es el método más utilizado, el cual consta de extraer una muestra pequeña de tejido para posteriormente revisar el ADN. En particular hablaremos de dos tipos de mutaciones genéticas. El número 1 es la progeria, la cual se da en el cromosoma número 1 y se caracteriza por un envejecimiento acelerado, por lo tanto el promedio de vida son 13 años.
Por otro lado, la hipertricosis o síndrome del hombre lobo se da en el cromosoma número 8 y se caracteriza por una cantidad excesiva de cabello en cara, hombros, manos y espalda. Para finalizar, explicaremos algunas de las diferentes técnicas utilizadas en biología molecular. La electroforesis es un método de laboratorio en que se utiliza una corriente eléctrica controlada con la finalidad de separar biomoléculas según su tamaño y carga eléctrica a través de una matriz gelatinosa. Esta es una metodología que se aplica a sustancias de bajo peso molecular como proteínas, ácidos nucleicos, insulina, histonas, etc. Esta técnica se utiliza principalmente para determinar peso molecular, pH y distinguir moléculas por su carga neta. La técnica clásica utiliza una tira recubierta de una sustancia porosa impregnada de un electrolito. Sus extremos se sumergen en dos depósitos independientes que contienen ambos al electrolito y están unidos a los electrodos del generador de corriente. Ahí, las sustancias experimentan una fuerza de atracción hacia el polo que posee carga opuesta. Dejando transcurrir cierto tiempo, las sustancias cargadas positivamente se desplazarán hacia el cátodo y aquellas cargadas positivamente se desplazarán hacia el ánodo. Se pueden encontrar diferentes clases de electroforesis, como la electroforesis zonal, que es una de las técnicas más utilizadas, donde ésta permite la separación de mezclas complejas como oligonucleótidos, carbohidratos y lípidos. Otro tipo de electroforesis es el isoelectroenfoque capilar, también conocido como electroforesis support, el cual ayuda a determinar el pH de la sustancia, principalmente de péptidos. Este es un método que detecta las moléculas de ARN de una secuencia dada dentro de una mezcla compleja. Esta técnica consiste en, número 1, extraer el ARN. Número 2, las muestras serán separadas por electroforesis. Número 3, el ARN se traslada a la membrana de nylon. Número 4, se transporta el ARN de la electroforesis hasta la membrana de Northern Blot. Número 5, se hace marcaje de sonda para unir con el RNA de la membrana. Número 6, la membrana se lava. Esta técnica es utilizada para mostrar la sobreexpresión de los oncogenes, la desregularización de genes tumorales en células cancerosas. Es un método de biología molecular que permite detectar la presencia o ausencia de una secuencia de nucleótidos del ADN. ¿Para qué es? Esta prueba estudia mutaciones en el genoma y permite evidenciar el mismo material genético. Esta técnica se utiliza en reordenamientos de procesos linfoproliferativos para determinar clonalidad a partir de los genes de las inmunoglobulinas de los linfomas B o de los receptores T en los linfomas T. ¿Cómo sucede? Esta prueba se lleva a cabo extrayendo de un tejido humano ADN. Posteriormente se lleva a la digestión del ADN mediante una enzima de restricción, la cual corta el ADN donde ya haya una secuencia característica. Los fragmentos resultantes se separan mediante electroforesis en gel de agarosa. Posteriormente transferirlos a una membrana de nylon, junto a una película de rayos X en una caja que aísle la luz. El registro resultante se le conoce como radiografía. Esta prueba sirve para identificar posibilidades de tener hemofilia o anemia falciforme. Esta prueba tiene como objetivo verificar que los resultados obtenidos con las pruebas de escrutinio sean correctas verificando las proteínas de un virus. Por ejemplo, las de VIH. Las genotecas es una colección masiva de secuencias de ADN clasificadas y dispuestas para su uso. Para hacer una genoteca de ADN se divide en fragmentos utilizando enzimas de restricción. Los virus son utilizados como vehículo de transporte de los fragmentos obtenidos. Las genotecas permiten disponer en cualquier momento de secuencias de ADN de posible interés biológico. La PCR o reacción en cadena de la polimerasa es una técnica de biología molecular
cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN en particular. Esta técnica sirve para amplificar un fragmento de ADN, como identificar virus o bacterias causantes de una enfermedad, incluso identificar cadáveres. Consta de 3 fases que se llevan a cabo dentro de un aparato llamado termociclador. La primera fase es la desnaturalización, que se realiza por el calentamiento de la mezcla a 95 grados centígrados para separar las 2 cadenas de ADN molde. La segunda fase es la fase de hibridación. Se da a temperatura de incubación para permitir el apareamiento de las bases. La fase número 3 es la fase de elongación. La mezcla se calienta a 72 grados centígrados para que la enzima polimerasa pueda replicar las hebras de DNA. Los plásmidos son moléculas circulares muy pequeñas y contienen genes que codifican características que permiten la supervivencia de las bacterias. Alguna de la información genética que llevan es para la resistencia de los antibióticos. Se puede transmitir de generación en generación o entre diversas bacterias para permitir la adaptación a nuevos ambientes. La secuenciación es una técnica para conocer el orden que tienen los nucleótidos en el ADN. Permite entender la asociación de enfermedades con la variabilidad genética, la función de genes, el patrón de expresión de genes nuevos, entre otros. Consta de 3 pasos. Número 1. Degradación de polinucleótidos a fragmentos pequeños para ser secuenciados. Número 2. Secuenciación de fragmentos pequeños. Número 3. Se ordenan los fragmentos repitiendo los pasos anteriores. Los microarreglos son una serie de sondas de ADN unidas a un soporte sólido. Permite analizar diferentes tipos de muestras biológicas y de moléculas. El trabajo de microarreglos consta de los siguientes pasos. 1. Selección de tipo de microarreglos y de la secuencia que se colocará en el soporte. 2. Obtención de la muestra biológica y purificación del DNA o RNA. 3. Se realiza la amplificación del material genético, marcaje de la muestra problema, hibridación del microarreglo y por último la captura y análisis de resultados. Clonar significa obtener uno o varios individuos a partir de una célula o de un núcleo de otro individuo. Un clon es un individuo físicamente igual pero distinto en psique. Los pasos para realizar la clonación son: primeramente, se extrae el núcleo del óvulo y se desecha el citoplasma. Después, se retira el citoplasma de una célula somática y el núcleo se desecha, para posteriormente unir el núcleo con el citoplasma obtenidos anteriormente. Por último, se implanta en el útero pretratado en forma de una blástula. Los beneficios que nos trae la clonación es: disminuye enfermedades, corrige enfermedades genéticas o hereditarias como la hemofilia.